con mucha alegría les comparto el mensaje de la palabra de Dios de este 14º domingo del tiempo ordinario. Sin duda que es una clara invitación para que pongamos nuestra mirada en Jesús a través de su Evangelio y que no solo nos asombremos, no solo nos pongamos así como muy admirados por su sabiduría, sino que de veras abramos nuestro corazón a su palabra y poco a poquito vayamos creyendo más en Él, a tal grado que tengamos esa fe tan necesaria para que la eficacia y el poder de su palabra puedan tener su efecto en nosotros. Sin duda, un efecto sanador, animador, un efecto liberador, un efecto salvador. Todo lo puede Dios en aquel que cree. En otras palabras, no hay nada imposible para el que tiene fe. Todo es posible para el que tiene fe, porque no lo hacemos nosotros, pero sí nuestra apertura, nuestro corazón puesto en Jesús, nuestra fe le permite a Jesús sanarnos, liberarnos, salvarnos, animarnos, levantarnos, darnos lo que necesitamos en su voluntad. No así si estamos en una actitud de cerrazón, de soberbia, de poner más nuestra confianza en otras cosas y de no tener esa fe en Él. Es decir, que tomemos esa actitud de los parientes y de los paisanos de Jesús, que solamente se asombraban de la sabiduría con que hablaba, pero estaban desconcertados y se preguntaban una y otra vez, ¿qué no es el hijo del carpintero? ¿Qué no aquí están sus familiares, sus parientes? ¿De dónde pues le viene esa sabiduría? Y no lograban aceptarlo, no lograron reconocerlo como lo que es el Hijo de Dios. Esperaban que él hubiera estudiado en esas escuelas de aquel tiempo, de los escribas, de los maestros de la ley, pero no aceptaban que tuviera esa sabiduría que le viene del Espíritu Santo y de la formación que fue recibiendo de sus padres tan religiosos como son María y José. El mismo Jesús estaba sorprendido de la incredulidad de esa gente. Y por eso dice el Evangelio, no pudo hacer allí ningún milagro, solamente impuso las manos a los enfermos. Y el mismo Jesús constata ese principio de que nadie es profeta en su propia tierra. Lo dice de esta manera el Evangelio: todos honran a un profeta, menos los de su casa, sus parientes y los de su tierra. ¿Quiénes honran al profeta? Pues los que son de otras partes, los extranjeros. Y nosotros diríamos más bien, ¿quiénes son los que reconocen en Jesús al profeta, al Mesías, al que nos habla en nombre de Dios? Los que tenemos fe, los que abrimos nuestro corazón a su palabra, los que hacemos caso a esa llamada fuerte que nos hace la palabra de Dios, como la llamada que hacía el profeta Ezequiel al pueblo
son testarudos y obstinados. Escuchen la palabra, no sigan siendo esa raza rebelde, y así sabrán que hay entre ustedes un profeta. Es importante que dejemos que esa palabra nos cuestione, nos interpele, nos cambie, y que esa palabra haga brotar en nosotros la fe que necesitamos para no solo creer, sino creerle de veras al Señor. Permitirle hacer las maravillas que Él sabe hacer en nuestra vida. En estos días hemos visto algunos testimonios de fe, la fe del oficial romano que creyó en Jesús y estaba seguro que a distancia, con una sola palabra, bastaba para que le curara a su criado, y así lo realizó Jesús por su fe. La fe de Jairo, que tenía a su hija agonizando, pero confió en el Señor, que le dijo: basta que tengas fe. Y aunque fueron a decirle que ya no siguiera molestando al maestro porque su hija ya había muerto, Jesús le decía: basta que tengas fe. Y Jesús la levantó, Jesús le volvió a dar la vida. O la fe de esa pobre mujer que durante 12 años había padecido una hemorragia y pensó que con solo tocarle el manto a Jesús quedaría curada, y así lo hizo. Entre tanta gente que apretujaba a Jesús, ella logró llegar a Jesús y tan solo le tocó el manto con esa fe. Inmediatamente Jesús sintió que salía de él una fuerza curativa y preguntaba: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le reprochan: pues preguntas quién te ha tocado, ¿no estás viendo tantísima gente que nos viene empujando? Pero él preguntaba a aquella persona que lo había tocado con fe. La mujer, con mucha humildad y un poco temerosa, le dice: yo fui, Señor. Y Jesús la anima y le dice: levántate, tu fe te ha curado. Eso es lo más importante, y a eso nos invita hoy la palabra, a que tengamos fe, a que le sigamos pidiendo a Dios que nos aumente nuestra fe, porque mientras sigamos en ese asombro, en ese desconcierto, en esa admiración, pero no abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios con fe, nunca vamos a experimentar su amor. Es necesaria la fe para que así Dios nos pueda levantar, nos pueda animar, nos pueda sanar, nos pueda liberar, nos pueda salvar. Digámosle al Señor: creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Ten piedad de mí, ten piedad, porque soy un pecador y muchas veces te fallo, y en muchas ocasiones, sin que yo me dé cuenta, cierro mi corazón a tu palabra. Digo ser un hombre y una mujer de fe, pero a la mera hora demostrar esa fe en mi vida de generosidad, de solidaridad, de hacer tu voluntad con mis hermanos necesitados, pues me doy cuenta que mi fe es muy vaga, muy superficial. Aumenta mi fe para que mi fe sea una fe viva. Aumenta mi fe para que mi fe se muestre en mis obras, se muestre en una nueva vida, en una vida de seguirte a ti, Señor, de servirte a ti, Señor, en mis hermanos. Ten piedad de mí, porque en muchas ocasiones también yo he sido incrédulo, he tenido mis dudas, y quizás sin darme cuenta, como tus mismos parientes, como tus mismos paisanos, también te he cerrado mi corazón. Señor, ten piedad, ten piedad.